Muy buenos días. Eh, Hoy voy a hacer un análisis de las elecciones venezolanas que ya empezaron y de por qué, desde mi óptica, es posible que Nicolás Maduro gane esas elecciones sin necesidad de hacer un fraude y sin necesidad de robárselas. Esto tiene varias aristas, las voy a explicar en el orden de mayor cantidad de votos a menor cantidad de votos, en mi opinión, y pues basándome en datos, al final esa es mi formación. Entonces, el primer tema es la participación de las personas en el exterior. El registro electoral venezolano tiene 21 millones de personas inscritas. Sin embargo, según estadísticas de la misma oposición y de Naciones Unidas, hay entre 7 y 8 millones de personas por fuera. La gran mayoría de estas son adultos. Eso nos deja con que de esos 21 millones de personas que están en el registro electoral venezolano, aproximadamente 6 están por fuera, lo que significa que el universo de electores no son 21, sino que son 15 millones de personas las que pueden ir a votar hoy realmente. Recuerden que en el exterior solo van a poder votar aproximadamente 60.000 personas. En segundo lugar está el tema de la participación. Las elecciones venezolanas que más han tenido participación en la historia fueron las dos elecciones presidenciales en las que participó Enrique Capriles Radonsky como candidato opositor. Eso fue 2012 y 2013. La participación fue alrededor del 80%, una abstención mínima del 20%. Sin embargo, yo no creo que esa participación se vaya a repetir el día de hoy. Si esa participación se repitiera, habría unos 12 millones de votos. Sin embargo, lo más probable es que esa participación no vaya a ser tan alta como en esas ocasiones. ¿Por qué? Porque ahí hay dos temas. Uno, es que la estrategia del chavismo de incentivar la abstención ha funcionado, debido a que hay una parte del electorado venezolano que dice: ¿para qué voy a votar si las cosas no van a cambiar? Porque no han cambiado, así la oposición haya ganado, por ejemplo, las elecciones a la Asamblea Nacional en el 2015. Eh, y por otro lado, porque a diferencia de Enrique Capriles en el 2012 y 2013, que aglutinaba o que atraía el voto opositor moderado, el voto opositor radical e incluso un votante chavista arrepentido, María Corina Machado no es una persona que atraiga tanto al opositor moderado y definitivamente no atrae al chavista arrepentido. Es una candidata muy fuerte entre el ala radical de la oposición, pero no es tan fuerte en el resto de la oposición. Y ahí entramos a ese tercer tema, y es María Corina como representante del ala radical de la oposición. María Corina Machado ha venido de, de unas tendencias, como ya dije, radicales, muy, muy marcadas. Ella pidió, por ejemplo, intervención extranjera, ella pidió invasiones, pidió el Responsibility to Protect, pidió TIAR, pidió sanciones para Venezuela, para los líderes del chavismo, pero realmente estas sanciones terminaron siendo para el Estado venezolano e impactaron la calidad de vida del pueblo venezolano. Le dieron también un elemento propagandístico al chavismo increíble, porque el chavismo le echó la culpa de todas las sanciones, nunca asumieron la responsabilidad de la debacle económica del país debido a su falta de gestión, porque la gestión económica del chavismo fue pésima, pero tuvieron la posibilidad de echarle la culpa de todo a las sanciones. Entonces, el hecho de que María Corina Machado, junto con personas como Antonio Ledesma, como Leopoldo López, como Juan Guaidó, hayan estado en ese tema de pedir sanciones, de pedir invasiones, hace que mucha gente entre la oposición moderada venezolana no vaya a salir a votar por ella. Entonces, esto le puede hacer perder 1 millón de votos, puede ser 2 millones de votos. Lo que definitivamente va a hacer es que la participación caiga. Entonces, si no va a ser del 80%, sino del 70%, estamos hablando de 10 millones y medio de votantes. Si la participación es del 60%, estamos hablando de 9 millones de personas votando.
Y aquí entramos, ya que lo toqué, a un cuarto tema, que es el tema de las alianzas políticas de María Corina. María Corina Machado ha estado aliada políticamente últimamente con estas personas que ya nombré: Ledesma, Leopoldo López, Juan Guaidó, Ramos Alup, Julio Borges, y todos ellos tienen en común una cosa, y es que hicieron parte del gobierno interino de Juan Guaidó. Y el gobierno interino de Juan Guaidó tiene un problema reputacional muy grande. ¿Por qué? Porque cuando tuvieron la oportunidad de manejar recursos para el pueblo venezolano y en nombre del pueblo venezolano, porque al gobierno interino de Guaidó le dieron el manejo de recursos en Estados Unidos, en Colombia y en Europa, sobre todo el tema de Citgo y de monómeros colombo-venezolanos. Ellos demostraron que no solo no eran mejores que el chavismo, sino que podían ser mucho peores. Entonces, mientras el chavismo había demostrado que era el partido político y el movimiento político del gobierno más corrupto de la historia de América Latina, donde en Venezuela se robaban entre el 65 y el 70% del presupuesto, cuando el gobierno interino de Guaidó llegó a administrar activos del Estado venezolano, se robaron entre 90 y 95 centavos por cada dólar que administraron. El yerno de Antonio Ledesma, por ejemplo, está preso por el lavado de 600 millones de dólares. Está el riesgo de que se pierda Citgo por la irresponsabilidad del gobierno de Guaidó. Hay unas pérdidas o unos robos de 19 mil millones de dólares que los están investigando en Estados Unidos. Entonces, esas alianzas políticas de María Corina Machado, sin que ella esté investigada formalmente todavía, han hecho que mucha gente dentro de la oposición moderada diga: yo no voy a votar por el candidato de María Corina, y estén diciendo: no voy a votar, o van a votar por otra alternativa de la oposición que llaman alacranes, o de la oposición más moderada, ¿sí? Y aquí entramos a un quinto elemento, y es que la situación económica en Venezuela, a pesar de las sanciones, ha venido mejorando. Venezuela tocó fondo en 2019 y en la pandemia, y después de eso ha venido creciendo. No a las tasas que necesita crecer una economía como la venezolana para estar en donde estuvo. Venezuela hoy en día tiene entre el 25 y el 30% del Producto Interno Bruto que tenía en 2012 cuando Chávez falleció. Pero ha venido mejorando, y esa mejora la nota la gente. Y entonces, como ya les mencioné, debido a que el chavismo ha podido utilizar el tema de las sanciones que fue propiciado por la oposición para culpar esas sanciones de toda la crisis económica, ahora que el tema de las sanciones se ha venido levantando poco a poco, el chavismo se ha venido anotando eso como un triunfo. Entonces mucha gente está diciendo que prefiere malo conocido que bueno por conocer. Finalmente, hay otro tema, que es la actitud de María Corina Machado como persona. Hay dos situaciones en los últimos días que han marcado ese tema, y es: el primero fue una requisa que le hicieron a María Corina Machado en un retén, en la cual ella le dice al oficial a cargo de esta requisa que ella es la autoridad. Y mucha gente dentro del votante promedio se empezó a preguntar: ¿qué pasaría si esta es la persona que nos gobierna, cuando en este momento, sin ser autoridad, le dice a la autoridad que ella es la autoridad? Y también dentro de la misma oposición hubo quejas por la manera en la que ella trata a la fuerza militar, porque son conscientes de que necesitan a las Fuerzas Armadas en caso que quieran que las Fuerzas Armadas sean las garantes de que Maduro se vaya.
La segunda situación con María Corina Machado en los últimos días fue un tema en la Universidad Central de Venezuela, donde, como toda universidad pública en América Latina, es pública, pero eso no significa que el acceso sea público, ni que los espacios sean de uso público. Eh, a ella y a su partido le dijeron que por el carácter apolítico de la universidad no le prestaban los edificios de la universidad para hacer un acto político. Ella no hizo caso, ignoró completamente la opinión de la rectoría, lo que le habían dicho, y utilizó unos espacios que son patrimonio de la UNESCO para hacer una reunión política. Al parecer hubo unos daños en el edificio. Y entonces esto ha hecho que opositores como ex rectores de la Universidad Central, por ejemplo, digan que les asusta un gobierno de ella. ¿Por qué? Porque no recibe el no por respuesta, porque no respeta espacios como esta Universidad Central. Entonces eso también la ha hecho perder votos en los últimos días. Y hay que tener en cuenta entonces que el piso electoral del chavismo a nivel de elecciones presidenciales está en más o menos 5 millones de votos. El chavismo logró su punto máximo en la elección de 2012 con Chávez, tuvieron 8 millones y medio, pasaron a 7 millones y medio en 2013 con Maduro, Maduro sacó 6 millones y medio en 2018, y en las últimas elecciones, que fueron unas elecciones municipales y regionales en Venezuela, sacaron 3 millones y medio de votos, pero la participación fue del 40%. Entonces, el piso electoral del chavismo para unas presidenciales puede estar perfectamente en 5 millones de votos, y como les he mostrado, pues 5 millones de votos con una participación del 60, que serían 9 millones de votos en total, da para ganar. Sin fraude. Con una participación del 70%, que serían 10 millones y medio de votos, probablemente le da para ganar, porque igual hay 11 candidatos de la oposición moderada que van a hacer que el voto opositor se fragmente. Entonces, por eso es posible que Nicolás Maduro gane hoy sin necesidad de hacer un fraude. Y aquí hay un corolario, y es que ninguna encuesta seria que haya tomado estos elementos en consideración podría decir que Edmundo González tiene 40 puntos de ventaja. Edmundo González podría tener 40 puntos de ventaja si se toma todo el universo de 21 millones de votos. Pero en un escenario como el que les acabo de describir, donde se tenga en cuenta que solo vota el que está en Venezuela, donde se tenga en cuenta que va a haber una abstención, donde se tenga en cuenta que van a haber votos por opositores que no son el candidato González Urrutia, es muy poco probable que Edmundo González tenga 30 puntos de ventaja sobre Nicolás Maduro, y la elección va a estar muy pareja. Y es irresponsable también hablar de esa ventaja y decir que si no se gana es por un fraude. Entonces, en general hay que tener mucho cuidado con la manera en la que se analizan los datos y en la manera en la que se presentan las encuestas, leer la muestra, leer el mecanismo muestral, leer dónde está ubicada la población, cuál fue el tamaño, para ver si la encuesta es válida. Muchas gracias, y pues cualquier pregunta me la ponen en los comentarios.